Muy buenos a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Bitcoin continúa con el movimiento alcista y además con mucha fortaleza en estas últimas horas, como veis subiendo un 4 y pico % en el día de hoy y consiguiendo aguantar esta dinámica alcista que comentábamos en el día de ayer. Por el momento vamos a dejar la dinámica alcista porque puede ser un nivel interesante para el futuro y en estas últimas horas, como veis, pues continúa con ese movimiento alcista que ya veíamos en el día de ayer. Comentábamos anteriormente esa estructura operativa que terminó siendo una distribución, pero rápidamente encontró el precio compradores sobre esta zona de soporte de los 48.980 e inició ese movimiento de recuperación en V que comentábamos ayer, lo que a nosotros en el corto plazo nos estaba demostrando bastante fortaleza. Tras esto tuvimos aquí una pequeña estructura que por desgracia pues no nos dio tiempo a comentar porque ha sido muy rápido durante esta noche, pero como veis ha sido una acumulación por encima además de la zona del VWAP semanal, consolidando este giro en V y como veis además dio oportunidad operativa para todo aquel que pudo estar atento a esto. Creo que lo vamos a ver mejor en el gráfico de 5 minutos. Teníamos aquí el inicio de la fase A y comienzo de esta estructura lateral. Tras esto vimos el desarrollo de la fase B. Aquí de hecho teníamos también el T secundario continuando con la fortaleza de la recuperación en V que comentábamos antes. En la fase A estaba demostrando todavía esa fortaleza. La fase B quizás parecía un poco menos fuerte debido a que no conseguía superar la zona media de la estructura, pero todo cambió tras una sacudida en zona de mínimos y posterior reingreso. Aquí como veis tuvimos un cambio de contexto claro, viendo una muestra de fortaleza y alcanzando la parte alta de la estructura, a diferencia de este momento donde el precio no podía romper esta zona. Aquí consiguió romper la resistencia y además posteriormente consolidar esa ruptura. Como veis es lo que trabajamos todos los días en el canal y tras esto se pudo valorar también compras buscando el movimiento de continuación alcista. Por desgracia esto ayer no lo pudimos comentar, pero lo comento para que veáis que sigue habiendo oportunidades en el mercado, pero hay que estar pendientes de ellas. Y como os decía, esta acumulación además se ha dado por encima de la zona del VWAP semanal, que ha actuado también como un soporte en el corto plazo. Por lo tanto, teníamos varios inputs a favor de esta operativa en long y principalmente hubiésemos tenido dos objetivos. El primer objetivo sería alcanzar la zona operativa que anteriormente era la resistencia de la estructura que estuvimos trabajando. Sería en torno a la zona de los 50.330 aproximadamente el primer nivel de take profit. Y luego ya como siguiente objetivo serían los 52.100 que también hemos comentado anteriormente. Vemos aquí cómo en estas últimas horas está perdiendo un poquito de momentum alcista. De hecho, como veis, está cayendo también un poco el volumen respecto a lo que traía en el movimiento alcista. Esto podrían ser ya indicios para proteger la operativa si es que no lo hicisteis ya en esta zona. Pero de todos modos, lo más probable es que intente buscar ese equilibrio sobre esta zona operativa de los 52.100. Podríamos intentar dejar aquí esto establecido para ver si durante las próximas horas termina frenando un poquito más abajo e inicia a partir de aquí una nueva estructura que podemos trabajar durante las próximas horas, pero como os digo lo más probable es que pueda llegar a alcanzar este objetivo. Si no lo hace y vemos que empieza a desarrollar la fase B, pues entonces ya habría que cerrar la operativa en long que se habría valorado en esta zona y estaríamos esperando a ver cómo continúa desarrollando la fase B para poder sacar conclusiones de cara a la próxima oportunidad operativa. Si finalmente vemos que continúa lateralizando en estos niveles, tendremos que considerar esto ya lo que es la fase A y además tendremos un T secundario que está demostrando fortaleza igual que lo hizo en esta otra ocasión. A nivel operativo por el momento no hay mucho más que hacer. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Os recuerdo que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo, que me lo preguntáis habitualmente. Vemos cómo en estas últimas horas limpiaron toda esta liquidez que había por parte de los shorts en estos niveles, incluso un poquito más arriba como veis. Lo más interesante es que durante este movimiento alcista los bots de alta frecuencia han acompañado y de hecho como veis por el momento mantienen un nivel 3 de tendencia alcista, lo que demuestra bastante fortaleza. Donde más liquidez vemos es por parte de los long en estas zonas operativas, en torno a los 48.150 y en torno a los 47.425 aproximadamente. En cuanto a la liquidez de 100x, se han llevado todo lo que había por esta zona. No veíamos un nivel que estuviese excesivamente cargado, pero bueno, se han llevado lo que había. Y ahora parece ser que ya hay gente empezando a tirar shorts sobre los 51.900. Lo más probable es que vayan a liquidar ya estas posiciones y quizás esto es lo que hace ese último impulso final
para alcanzar la zona de los 52.100, que sería el principal objetivo que tendríamos en mente después de la consolidación que veíamos en esta zona. Ir en contra de la tendencia es muy peligroso siempre, así que mucho cuidado, porque además en estos últimos movimientos alcistas hemos visto cómo la gente empezaba a tirar shorts intentando esperar ese giro del mercado y les han estado liquidando a todos. Gran parte del movimiento alcista que estamos viendo se debe a esas liquidaciones también de shorts. Durante un mercado alcista es muy peligroso buscar shorts. Los buscaremos si vemos claras señales de distribución, pero en momentos puntuales, cuando veamos cambios de contexto en el corto plazo. En cuanto a la liquidez de 50X, comentábamos ayer que había mucha en esta zona de los 50.615, pero se lo han llevado todo por delante, no han dejado nada. Donde vemos liquideces a partir de los 48.180 por parte de los long, como veis no es tanta, de todos modos tendríamos que bajar incluso un poquito más, hasta los 47.400. En cuanto a la liquidez de 25X, vemos que se han llevado todo, es que no ha quedado prácticamente nada, se han llevado el clúster entero. Por parte de los long sí que vemos liquidez hasta los 48.120, desde esta zona de mínimos al menos. En Bookmap estamos viendo cómo aparecen ventas intentando frenar este movimiento alcista sobre los 52.000, hay algunas zonas hasta los 52.500. En el Multibook veíamos cómo entraban órdenes de venta en los 51.600 intentando frenar al precio en el movimiento alcista. Probablemente debido a estas ventas estábamos viendo esa pérdida de momentum. Aumentan también las ventas en los 52.000. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher seguimos viendo más liquidez por parte de los long. Tenemos aquí en los 48.250 y en los 47.350, pero donde más vemos es a partir de los 43.478 hasta los 42.190, con pico de liquidaciones en los 42.705. Ya funcionan bien los CVDs y estamos viendo cómo en el movimiento alcista acompañaron varios exchanges. Vemos por ejemplo compras desde Binance, también Bitfinex y Kraken. Coinbase acompañó en la mitad del movimiento, pero luego comenzó a descargar spot. Y en los mapas de corto plazo vemos que queda un poco de liquidez por parte de los short hasta los 52.078. Donde más liquidez vemos es por parte de los long, sobre todo hasta los 50.790. Luego también vemos un poco desde los 49.850 hasta los 49.340 y en torno a los 48.800 prácticamente. Pero el pico de liquidaciones está en esta zona. Lo tenemos aquí en los 51.425 y luego aquí tenemos también otro pico interesante en los 51.230.